En 360 creemos ampliamente en estos diálogos desde hace 15 años, construyendo país, dando a conocer las distintas visiones, especialmente en épocas preelectorales y como siempre haciendo un seguimiento permanente a lo que ocurre en los principales frentes de nuestra nación. Personalmente tengo el gusto de conocer a la hoy senadora Paola Holguín desde hace aproximadamente 15 años, cuando no era senadora, cuando no era que no fuese una política activa, lo era, pero tras bambalinas, ayudando a que las cosas pasaran. Y sin duda hoy es una de las senadoras pues, más influyentes en el país y hoy es precandidata presidencial. Senadora, es un placer tenerla en esta mesa. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, doctor Andrés. El gusto, el honor es mío porque yo también sé de su gran carrera y además de su capacidad en el ejercicio periodístico con rigor y además siempre con apertura a todas las voces. A mí me consta a lo largo de estos años, entonces de verdad muchas gracias por darme la oportunidad de estar hoy acá. Senadora, es un placer que nos acompañe. Gracias por sus palabras y yo quisiera que iniciáramos esta conversación por un tema que puede ser álgido, pero que sería egoísta no tocar. El país está viendo cómo hay unas amenazas que se han convertido en realidad. En el caso del senador Miguel Uribe, hace horas escuchábamos unas interceptaciones donde habían planes para atentar contra la vida del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. También se supo de planes, yo creo que siempre lo ha sabido, pero pues cada vez más fuertes contra el expresidente Uribe. Y en general hay organizaciones transnacionales aparentemente que están buscando hacerle daño, mucho daño a los políticos, principalmente de una tendencia en Colombia. Usted tiene una vasta experiencia académica, también laboral, porque usted ha trabajado en estos asuntos antes de ser senadora. Y se lo pregunto más en ese perfil. ¿Usted qué cree que está pasando en Colombia? Que unas generaciones nunca lo vivieron, pero hoy estamos volviendo a escuchar y a ver cómo las amenazas se cristalizan, cómo el riesgo de quienes deciden entrar en política se eleva y sobre todo cómo hay una incertidumbre general sobre lo que puede pasar el próximo año en el país. Sí, yo creo que lamentablemente con los dolorosos hechos de Miguel nosotros volvimos a 3 décadas atrás, a, a épocas donde los candidatos presidenciales caían por el fuego sobre todo de las estructuras de narcotráfico. Hoy estamos viviendo una situación bastante compleja porque además es difícil definir de dónde vienen los disparos, de dónde vienen las amenazas. Eh, Hoy hay un ambiente muy complejo con un gobierno que dice que no hay garantías para las elecciones en el 26, cuando paradójicamente ellos son los que tienen que dar esas garantías. Hoy hay muchas amenazas contra dirigentes políticos y el gobierno, que es el encargado de brindar esa protección a través de la policía y la UNP, hace la UNP oídos sordos de todos los llamados porque el caso de Miguel, que es tan terrible, él había enviado más de 20 cartas solicitando que le reforzaran el esquema de seguridad porque sabía el riesgo. Mi propio partido desde 2023 ha enviado más de 50 cartas a la unidad de protección y después de que esto sucedió, yo le voy a dar un ejemplo. A mí me llaman y me dicen por su nivel de riesgo, por ser precandidata hay que reforzar el esquema. Y yo, perfecto, ¿y cuáles son las medidas? ¿Y reforzar con quién? Porque es que en la UNP hay más de 1.400 exintegrantes de la FARC y yo desde 2010 tengo seguridad del Estado cuando me declararon por primera vez ellos objetivo militar. Entonces usted tiene hoy una paradoja, un problema y es, si te dicen que te van a dar seguridad, ¿con quién? Cuando es difícil confiar en una entidad que está permeada por las FARC. Si te dicen, y luego te dicen que bueno, que entonces la policía, pero que no hay carros, no hay motos, no hay nada, entonces No hay terminan enviándote, gasolina. no hay gasolina, terminan enviándote un chaleco y una cartilla de autoprotección, que fue lo que me pasó a mí. Ahí estoy con mi cartilla, con mi Les chaleco falta y un viper. sobre todo con toda la fe en Dios y la Virgen Santísima, pero esto todo lo dificulta, además porque el gobierno ha permitido un fortalecimiento de las estructuras criminales
Y hoy dentro de las tesis que hay del atentado contra Miguel, la que va tomando más fuerza es la de la segunda Marquetalia, que fue al parecer la que contrató a esta estructura sicarial, la Saga de Bogotá. Y lo que a uno le llama la atención es, ¿y el gobierno entonces qué? Porque ellos están hablando con el gobierno. Claro. Y el gobierno y la fiscalía tenían información porque, por ejemplo, el representante Uzcategui desde el año pasado hizo una denuncia en la fiscalía por unas amenazas que habían contra él, contra Paloma y contra mí. Yo me vine a enterar hace poco, en su momento, cuando él hizo la denuncia a la fiscalía, yo no lo sabía. Pero hay múltiples denuncias y uno no ve que pase nada y tampoco ve voluntad del gobierno en hacer que esto mejore, que el entorno mejore. Senadora, usted estuvo acompañando al presidente Uribe a lo largo de su periodo. Ustedes y el país, yo creo que el que lo niegue la verdad es porque es muy duro de la cabeza, no ha desarrollado el lóbulo prefrontal. La seguridad del país mejoró. Como diría Uribe, pues no dejaron un paraíso, pero mejoró. Sí. Y luego del primer periodo de Juan Manuel Santos, en el segundo periodo donde se desarrolla, digamos, en pleno ese proceso de negociación con las FARC, se empezaron a deteriorar las condiciones en ciertos lugares del país que podían parecer remotos, y uno veía, se metían a Fortul, a los 2 meses metían a Toribío, se metían a Saravena, y veía unas pequeñas escaramuzas, pero también veía poco a poco cómo se iba acentuando esa realidad. Luego, en el periodo de Iván Duque, pues nos tocó el bombazo de la escuela de carabineros, nos tocaron aún más cruentas situaciones en las regiones alejadas, en la periferia. Y en el gobierno de Gustavo Petro, pues ha sido como ya la copa donde ha rebosado todo, atentando contra precandidatos presidenciales, tomándose poblaciones enteras. Pues lo del Plateado fue el más insignia, pero como el Plateado, más de 42, 48 casos. Informes de la Defensoría del Pueblo, de la Procuraduría y de otras entidades relatan cómo más del 60% del país ya hoy tiene una presencia seria, permanente y cada vez más fuerte de grupos ilegales. Y el mismo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, decía que hoy 30% del país no tiene un control territorial por parte del Estado, y lo admitía hace unas 3 semanas hablando de las garantías para las elecciones del 26. Pero, senadora, a mí me causa cierta incertidumbre, se lo admito, y cierto miedo, que no estamos como encontrando la brújula o por lo menos el horizonte para tratar de recuperar eso. Ya lo hicimos una vez, se puede volver a hacer. Pero hoy no estoy viendo que se estén dando unos planteamientos serios. Y no me quiero extender en la pregunta, pero yo se lo pregunté a Juan Manuel Santos en una entrevista, se lo pregunté a Iván Duque, se lo pregunté a otros precandidatos hace 4 años. Decía, vengan, ¿por qué no hacemos cárceles? Pues no los dejan, ¿no? ¿Qué pasa? Es que no hay cupos en las cárceles. ¿Por qué no hacemos cárceles? ¿Por qué no se ha reformado la justicia? Entendiendo, usted sabe eso, que eso es un círculo o virtuoso o vicioso. Y los incentivos que se le dan a la criminalidad. Y usted ha hablado de incentivos, obviamente cuando se frenó la aspersión aérea, cuando se permitió que todos estos bandidos entraran y salieran de las cárceles, cuando se les dio ese estatus político para negociar. Todo ha sido una gran conflagración de elementos muy tóxicos. Si usted es electa presidenta, ¿cómo cree? ¿Cómo haría usted a partir del 7 de agosto? No para hacer un milagro de un día a otro, pero ¿cómo haría para intentar recuperar la salud de la seguridad en todo el territorio nacional? Yo creo que hay varias cosas, Andrés, y lo cierto es que nosotros en el 26 vamos a recibir el país en el momento más complejo de seguridad en la historia. Ni siquiera en 2002, cuando recibió el expresidente Uribe, estábamos en la condición que estamos hoy. Y digo que es mucho más compleja porque en ese momento, bien que mal, Pastrana ya había iniciado el Plan Colombia. Teníamos una fuerza pública que se estaba fortaleciendo, había una gran relación con Estados Unidos y adicionalmente había una claridad.
y es que era el Estado con los ciudadanos contra los bandidos. Hoy es el Estado con los bandidos contra los ciudadanos. Y hoy hay una fuerza pública sumamente debilitada y hoy es muy frágil la relación con Estados Unidos y hoy no tenemos relación con Israel, que es fundamental en temas de seguridad y defensa. Entonces, lo primero que hay que hacer después de ganar la elección, antes incluso de la posesión, es restablecer relaciones con Israel, por lo menos la conversación para reactivarlas el 7 de agosto, hablar con Estados Unidos claramente de cuál va a ser la nueva política de lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, contra la migración ilegal, contra todos los temas que tenemos en común. Se tiene que hacer una reforma inmediata a la justicia. Seguridad y justicia, como bien lo explicaba usted, es un binomio inseparable. Un país con una impunidad superior al 90%, como es el caso de Colombia, es caldo de cultivo para todos los delitos. Entonces tiene que erradicarse la reforma a la justicia, tiene que empezar un proceso acelerado de fortalecimiento de la fuerza pública, de sus capacidades. De hecho, el ICP tiene una propuesta que a mí me encanta, que es formar una fuerza intermedia donde pueden reintegrarse las mejores capacidades que este gobierno apartó de la policía, del ejército, de la armada, de la fuerza aérea. Y hay un tema importante y es el combate a las rentas ilícitas, porque finalmente uno tiene que entender que estas estructuras no son temas políticos ni esas pendejadas que inventan algunos gobiernos, son empresas criminales altamente especializadas transnacionales que operan en un modelo de guerra híbrida y así hay que combatirlas. Por eso uno de los centros de gravedad son las rentas ilegales y eso implica el fortalecimiento de la UIAF, eso implica una extinción de dominio expreso por vía administrativa donde los bienes rápidamente se conviertan en plata porque el Estado no está para cuidar y administrar bienes de criminales. Eso se vuelve un foco de corrupción. 50 años como en la SAE reposando ahí. Exacto, a ver qué, y no solo se quedan reposando, sino que hemos visto cómo la clase política ha abusado de esos bienes. Entonces esa alcahuetería hay que acabarla. Además necesitamos plata. Esa es una realidad. Pues siempre se ha dicho que la SAE tiene bienes que serían como 5 o 6 reformas tributarias por 5, más o menos. Así es. Y es extraño que no se monetaricen rápidamente los bienes porque eso se va depreciando y porque administrarlos y cuidarlos vale. Entonces, dentro de las propuestas que nosotros tenemos está la extinción de dominio expreso y por vía administrativa y está también el tema de monetarizar todos esos bienes inmediatamente. Esa plata va a unos fondos, a una fiducia, lo que ya esté claro que se puede, es el bien ya es del Estado, pues entra a las arcas del Estado que están bien, nos las van a dejar bien vacías. Y lo otro, pues estar ahí y en caso de que la persona termine ganando por vía judicial, se le devuelve el bien con el ICP. Eso es lo que hay que hacer, eso está inventado. Hay que pedir inmediatamente el reintegro de Colombia a Egmont Group, que con el escándalo ese de Pegasus que provocó Petro, nos sancionaron y nos sacaron. Y esa entidad es vital porque ellos son, ahí están todos los países con los que nosotros podemos compartir información de análisis financiero para poder atacar estas rentas criminales. Yo creo que eso es lo más importante y hay que volver a abrir el debate para crear el fuero militar y policial integral, porque si usted no le da garantías jurídicas a la fuerza pública para combatir, usted puede tener toda la capacidad operativa, puede tener más hombres, pero no lo van a hacer, no lo van a hacer y hay que recuperar un comandante en jefe que lo sea y que sea aliado no de los bandidos, sino de la fuerza pública, que entienda que tiene una obligación constitucional y legal, que entienda que el tema de la autoridad, del orden, no son negociables. Por eso el presidente es mandatario, porque tiene que mandar y tiene que cumplir su obligación. Ni pereza ni pena. No, y tiene que ser consciente de algo que a veces no son conscientes los presidentes en Colombia. Si usted es presidente de este país, tiene que estar dispuesto a morir y a ordenar matar, porque esa es la historia en Colombia. Esas son las órdenes que uno tiene que dar y ese es el precio no que tiene que estar dispuesto a pagar. No se puede esconder. Aquí el precio es la vida y si usted no está dispuesto a darla, pues no se lance, no busque otra cosa. Senadora, usted tocó un tema muy, muy importante
que lastimosamente en estas pocas profundidades de los discursos de precandidatos, pues la gente se queda más con los likes y cuántos guitarrazos da y cuántas 21 hace con la cabeza y no habla de temas fundamentales. Y es las fuerzas militares y de policía, a pesar de lo que se diga hoy, está claro que no están bien. No están bien. Yo tengo que resaltar que me pareció bien hecho que el presidente Petro le incrementara el pago a los soldados no profesionales. Y usted me corregirá que recibían 300.000 pesos y ahora les hicieron un aumento. Pero por ahí les dieron, pero por otra parte les han quitado un 80% de cosas. Entonces tampoco es tan equitativo lo que hicieron. Sin embargo, hay propuestas que dicen, mire, vamos a reintegrar a todos los que han sacado. Hay otros que dicen, usted no puede hacer eso. Eso no es saludable, por más que lo anterior haya estado mal hecho y se haya hecho de muy mala manera. Es una primera pregunta para usted. Y ahí yo quiero hacer una observación, doctor Andrés. Primero, reintegrarlos a todos es imposible y por eso es importante una fuerza especial intermedia, porque si usted los reintegra a las fuerzas normales, usted rompe otra vez la línea de mando. Exacto. Otra vez genera caos. Cambio, en una fuerza intermedia especial es distinto porque ahí entran solo los que salieron y entran en el nivel en el que estaban. Es diferente, pero reintegrarlos normal a las fuerzas normales y eso trae una nueva complejidad que es la ruptura de la línea de mando que se trae. Está bien. Senadora, este gobierno va a hacer, no sé si pase o no, la compra de los aviones. Pero nosotros seguimos muy mal en baterías antiaéreas, en vehículos, en blindados ligeros, blindados pesados. No tenemos radares, no tenemos inteligencia, no hay. Porque si tuviéramos inteligencia nos enteraríamos de las amenazas a tiempo y podríamos intervenir rápidamente. Entonces, más que aviones que son necesarios, tampoco los helicópteros están en buena condición. Las fuerzas militares y de policía y armada no tienen buenos equipos hoy en día. Usted, que es de ese hígado, de esas entrañas de la fuerza pública, ¿qué les dice a ellos, a sus familias y cómo intervendría para mejorar no solo las garantías que ya las mencionaba, sino sus equipamientos? No puede ser que tengamos soldados secuestrados por grupos indígenas, y lo digo de frente, no me da pena decirlo, están secuestrados y nadie puede intervenir y quiera negociar con los indígenas. Segundo, bajo fuego, pelotones que no podemos ir a extraerlos porque no hay gasolina o no hay helicópteros o el avión está malo. Y tercero, que esos soldados y que esos policías los mandemos como soldaditos de plomo, con mal armamento, mal equipados, sin apoyo. Los bandidos tienen más drones que nosotros y los bandidos descargándoles bombas con drones de $300, $400. ¿Qué opina de eso? Hay varias cosas. La primera es, esto es parte del resultado del debilitamiento del relacionamiento internacional, que yo creo que es a propósito, no creo que sea estupidez de Petro, creo que es parte del plan, ese debilitamiento de la fuerza pública y de su capacidad operativa. Este es un país que va a tener un problema de finanzas, pero el tema de fortalecimiento de la fuerza pública es una inversión que se tiene que hacer, así sea vía endeudamiento de largo plazo, pero también revitalizando los mecanismos de cooperación. A nosotros Estados Unidos siempre nos ha ayudado mucho con material, que ya no tiene estímulo para hacerlo porque Colombia dejó de ser ese gran aliado en los temas de seguridad estratégica. Lo mismo pasa con Israel y con otras naciones. Es más, este gobierno no ha aprovechado que Colombia, a pesar de no estar en el Atlántico Norte, tiene una posición privilegiada en la OTAN. Y eso nos permite tener acceso a formación y a un montón de cosas que hoy serían fundamentales. Yo creo que eso hay que hacerlo rápidamente. Mire, y hay lecciones aprendidas porque la guerra ha cambiado. En la guerra, en la invasión de Rusia a Ucrania, Ucrania desarrolló dentro de su ejército una línea especializada en el tema de drones. Hoy el tema de drones, de ciberseguridad es fundamental en cualquier guerra híbrida. Así es. Yo creo que todo es importante. Lo que pasa es que los drones ayudan en temas de inteligencia, reconocimiento de terreno, para acciones específicas con explosivos, para 1000 cosas. Hay 1000 usos de los drones.
razones. De hecho, hay que abrir el debate de la fumigación con glifosato, y para tener mayor precisión, una de las herramientas es a la aspersión aérea a través de drones. Eso ya se hace en agricultura y tendría que hacerse con glifosato en el tema de cultivos ilícitos. Entonces, yo siento que hoy hay unos temas súper importantes, súper fáciles, súper rápidos que podemos hacer para darle esas garantías a la fuerza pública. Y mire, doctor Andrés, usted tocaba un punto. Por ejemplo, el problema de comunicaciones del ejército hoy se da por la ruptura de relaciones con Israel. Mucho del material que produce Indumil, fusiles, pistolas Jericó, Córdoba, Galil, es con licencia de Israel. Con ellos tenemos nosotros un plan que es toda la protección antiaérea. Ellos ya han dado prueba fehaciente de esa gran capacidad que tienen, pero eso requiere unas mejores relaciones que mientras este gobierno y este presidente no van a ser posibles. Senadora, sé que tiene tiempo cortico, entonces voy a aprovecharla para dos últimas preguntas. Hay algo que yo he cuestionado particularmente, y es la idoneidad, la capacidad y la competencia que tienen las personas que se postulan a ciertos cargos. Ahora tenemos más de 75 candidatos a la presidencia o precandidatos. Usted es una persona, pues no lo digo yo, pueden ir a ver la hoja de vida de la senadora Holguín, que se ha preparado, que ha estudiado, que ha estado en el Congreso, que ha recorrido el país. Sin ánimo de que hable de nadie, si le pregunto, ¿usted cómo cree que hay que devolverle la dignidad a la figura presidencial, el honor, el seniority, la presencia a esa figura? Porque lo cierto es que hemos tenido gente a punto de ser presidente, pues o que ha sido presidente, que no ha tenido los pergaminos parados. ¿Usted qué opina de eso? Yo creo que hay un problema, y es nosotros necesitamos, para recuperar todo lo que implica la figura del presidente, integridad. Y hoy, lamentablemente, ese no es un fenómeno solo de Colombia, sino global, que es la trivialización de la política. Y a mí me llama la atención porque es uno de los conflictos que uno vive como político. Y es, siempre que vamos a los foros que hacíamos en el partido, todo el mundo me dice, usted es la mejor, es la más técnica, es el mejor diagnóstico, pero no la conoce nadie. Y sí, es verdad. Porque es que hoy se gana más rápido y más fácil reconocimiento peleando, gritando, insultando o haciendo cosas extrañas que siendo juicioso, estudioso, proponiendo. Yo tengo un problema, claro, yo tengo 51 años y empecé a hacer política de 4. Llevo más de 40 años haciendo política, pero no me conoce nadie seguramente. Yo nunca he estado involucrada en un escándalo de corrupción. Yo nunca he estado involucrada en un escándalo de nada extraño. Yo lo único que he hecho es trabajar. Y no se agarra a chepetazos en un congreso. En un congreso. Entonces, pero esa es una reflexión que tenemos que hacer en el mundo, y es cómo vamos a recuperar el debate político con argumentos de fondo, no de etiqueta, y los discursos basados en datos, basados en estudios científicos, en pruebas, y no simplemente en emotividades, en posverdades, para ganar likes. Eso está haciendo mucho daño. Y esa es la verdad de la política hoy. Eso yo creo que es lo que hace también que puedan proliferar candidatos, porque hoy muchos saben que con unos videos bien hechos, bien editados o tal, pueden terminar siendo estrellas políticas, así no haya nada en el fondo. Eso es muy complejo. Y a veces a uno le dicen asesores, pero haga... Y ahí sí entra en choque, porque yo no estoy dispuesta a cualquier cosa por ganar. No. Yo no estoy dispuesta, y si el costo es pauperizar el debate político, ridiculizar y tal, pues no cuenten conmigo, y porque no lo voy a hacer. Yo lo que aspiraría es que los colombianos empiecen a buscar políticos diferentes, políticos coherentes, políticos preparados, políticos honestos, políticos íntegros, de los que no les dé pena sentirse representado. Y ese llamado también es para la academia y para los medios, porque ahora uno ve mucho petroentusado en la academia, en los medios,
Y uno dice, ¿en serio no sabían Y en que el Petro Congreso, era Petro? claro. Y en el Congreso uno dice, ¿en serio no sabías que Petro era Petro? A ver, ¿qué tanto estudiaste sus discursos, su historia antes de apoyarlo? Porque era evidente lo que iba a pasar. Yo sí quiero ver por lo menos que el próximo presidente o presidenta, cuando se baje del avión presidencial de Colombia, pues hombre, yo diga, "Ay, mi presidente, me representa, Que yo no me dé siento pena. pues, cierto, que no me dé pena, que no esté desparramado". Doctor Andrés, si me deja hacerle una Claro, pregunta. por favor, adelante. Yo sé que usted es el periodista, pero es Adelante. porque tengo un dolorcito y me lo tengo que sacar y yo sé que usted va a estar del lado correcto. ¿Usted votaría por una mujer a la presidencia? Yo sí, absolutamente. Además por una cosa elemental, y es que yo no he sido jamás del lado feminista y el puño arriba y la pañoleta morada. Yo digo, Margaret Thatcher, mientras lavaba platos, cuidaba familia, cuidaba perros, hacía de todo. Estaba dirigiendo una nación con la energía que nunca nadie sabía de dónde la sacaba. Ella nunca le tuvieron que hacer una lista especial, tuvieron que ponerla por cuota de género. Y como Margaret Thatcher podía hablar de muchas otras mujeres en distintas latitudes. Entonces yo votaría por una mujer tranquilamente, porque para mí lo fundamental es que sea una mujer preparada y que sea una mujer que yo diga, es que me representa y me da orgullo verla y sé que no la va a embarrar y sé que está hablando de lo que sabe y sé que está buscando por lo menos el beneficio del país que representa. Entonces yo sí lo haría. Muchas gracias, Doc. Es que yo le voy a confesar algo. Sí. Yo nunca sentí que ser mujer fuera un impedimento para nada en la vida, por el hogar en el que crecí, por el medio en el que me moví, porque yo casi siempre he estado en temas de seguridad y defensa, donde, por ejemplo, en Washington, cuando yo hice el curso de contraterrorismo y contrainsurgencia, todos eran hombres, la mayoría policías o militares, y yo era la única mujer y nunca me hicieron sentir diferente. Y por primera vez hoy, que estoy por primera vez también en un esfuerzo de una campaña a la presidencia, he chocado, incluso dentro de mi partido, con quienes dicen es que Colombia no puede tener una mujer presidente. Entonces, yo por eso le pregunté, porque yo sé que usted es un hombre de avanzada y sabía que su respuesta seguramente iba a ser esa. Y así es. La última pregunta, senadora, ya para dejarla ir. O más que pregunta es invitación, porque yo le escuché esto a usted hace unas semanas y se la tengo que hacer. Mire, la gente afuera es cierto que sí está diciendo qué vamos a hacer, por quién hay que votar, por qué no se organizan. Y usted ha dicho ya lo que va a decir. Pero créame que la gente afuera sí está un poquito perdida, porque ven que el sector a quienes quieren enfrentar está organizándose, está organizando consulta en octubre, en marzo. Son muy organizados. Para hacer campaña son muy organizados. Para gobernar no para nada. ¿Qué le dice a esa gente que la va a ver en este video y que está con esa duda? Bueno, lo que yo les quiero decir primero es, no se angustien tanto por el candidato. El candidato es el punto de llegada, no el punto de partida. La plataforma, las ideas, la propuesta de país tiene que ser el punto de partida. Y esto obedece a varias razones. La primera, estamos enfrentando un gobierno muy complejo que no tiene límites éticos. Y ellos lo demostraron en la campaña pasada, dijeron quemamos candidatos, no sé qué. Hoy tenemos un candidato entre la vida y la muerte. Entonces yo he dicho, entre más candidatos mejor, porque finalmente no van a poder acabar con todos. Alguno quedará. ¿Qué es lo más importante? Venga, construyamos una plataforma plural, real, de respuesta a los dolores de los colombianos, a los problemas que tiene hoy Colombia, y simplemente que cada partido, cada movimiento vaya depurando su proceso de aquí a octubre y vamos a una interpartidista en marzo. ¿Por qué en marzo y no antes? Primero, porque en marzo es vinculante el resultado, obliga a quienes participen. Dos, porque no le cuesta más al país, porque ese día hay elecciones al Congreso. Entonces es muy fácil, simplemente te dan una papeletica adicional con todos los precandidatos de ese bloque para que escojas uno, y de marzo a mayo, que es la primera vuelta, el tiempo da perfectamente. Así ganó Duque, así ganó incluso Petro. Y mire, es tan vinculante la consulta que cuando él quiso hacerle pistola a Francia, le dijeron, no señor, qué pena, ese fue el resultado, ella es su fórmula porque fue la segunda votación.
Entonces yo creo que las ventajas de esperar la interpartidista para marzo es que no le vale más al país. Ese día el ciudadano está preparado para ir a votar porque hay elecciones, es vinculante por 1000 razones. Y yo lo digo también por lo que yo vi y viví en Venezuela. María Corina lleva años preparándose para gobernar Venezuela, tiene un equipo extraordinario, una especie de gabinete en la sombra donde está el experto en energía, el experto en seguridad, el experto en salud, el experto en educación. Tiene una plataforma para sacar a Venezuela de esa postración en la que está hoy, y tenía una gran idea que movilizó a los venezolanos, y es la reunificación de las familias. Porque 8 millones se tuvieron que ir. Entonces no importa si usted es rico, pobre, de clase media, si es de Táchira, de Zulia, de donde sea. Lo que usted anhela es ver crecer a sus hijos, a sus nietos. Y con esa promesa, ella logró que los venezolanos, hace justamente un año, ya vamos a cumplir un año, fueran, votaran y con su vida defendieran el sacar las actas de los puestos de votación. ¿Ella fue la candidata? No. Corina Lloris, que era su segunda opción, tampoco la dejaron inscribir. Terminó siendo Edmundo González Urrutia, un señor muy mayor, muy decente, que nadie conocía. ¿Por qué? Porque es que con lo que usted convence y lleva al ciudadano a la urna es con las ideas, no con el candidato. Y eso lo demostró María Corina, y eso es lo que históricamente ha funcionado. Entonces mi llamado es, con todo el afecto y muy respetuoso, no nos angustiemos tanto por el candidato, mejor angustiémonos por convencer a todos los colombianos de las ideas correctas para que voten bien, porque es que muchas veces la gente se deja entusiasmar por cantos de sirena, por frases populistas o por ideas que no son las correctas. Eso de estar prometiendo subsidios, eso no saca a ningún país de la pobreza. Ese estatismo de que el Estado se quiera meter en todo, intervenir en todo, eso en ningún país del mundo ha funcionado. Pero quien promete, y además aquí no hay recetas milagrosas, aquí tenemos que prometer lo que prometió Churchill: esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas. Eso es lo que podemos prometer, y honestidad para resolver los problemas, porque tienen solución. Eso ya está inventado, pero necesitamos que todos nos concentremos en cuáles son las ideas, cuál es la plataforma, cómo vamos a resolver estos problemas, y ya vendrá el candidato. Mi Dios proveerá, mi Dios quita y pone dirigentes. Ese no debería ser el gran afán hoy. Precandidata presidencial y senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, ha sido un placer conversar. Gracias por permitir este diálogo y le deseo mucha suerte en todo su proceso. Muchas gracias, doctor Andrés. Y yo tengo una ventaja, es que el cargo no me obsesiona, pero mi misión sí es que Petro y su combo no vuelvan a gobernar a Colombia.